Nuevas son tus misericordias, oh Dios, cada mañana, y grande es tu fidelidad. Bienvenidos a nuestro tiempo devocional. Somos la Comunidad Cristiana Internacional City. Familia linda, pero muy buenos días. Que el Señor continúe bendiciéndonos. Soy el pastor Nelson Ramírez y para mí es un gran placer poder compartir este tiempo devocional con todos ustedes. Hemos estado hablando acerca de la oración. Yo particularmente hablándoles de la oración de nuestro Señor Jesucristo. Era un hombre que oraba en las mañanas, oraba en la noche. Antes de resucitar a Lázaro, ayer lo estudiamos, hizo una oración poderosa. Todos conocemos la oración también del Padre Nuestro, que llamamos la oración maestra. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 17, está la oración más larga de Jesús, y es cuando Jesús ora por sus discípulos. Bueno, aquí yo quiero que miremos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 14, a partir del versículo 13 y hasta el versículo 21, se nos narra un milagro del Señor, y es el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Un milagro extraordinario. A través de estos milagros Jesús cautivó muchos corazones y la gente se admiraba y se preguntaba: ¿quién es este hombre que hace este tipo de milagros tan maravillosos, tan grandes, tan sorprendentes, tan poderosos? Vamos a leer a partir del versículo 13. Dice la palabra de Dios: oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Muy bien, querida familia, mire qué milagro tan extraordinario. Ahora, aquí en este milagro hay una oración implícita, que quizás la palabra de Dios no nos dice las palabras con las cuales Jesús oró, pero sí nos da a entender que Jesús hizo una oración antes de realizar este milagro. ¿Por qué? Una multitud que vino a Jesús y escuchó sus enseñanzas desde las horas del día y hasta las horas de la tarde. Tanto que al final de la tarde, ya llegando la noche, los discípulos le dicen a Jesús: maestro, despide a la multitud, mándalos para que compren pan por las aldeas. Esta gente va a desfallecer aquí. No tenemos sino 5 panes y 2 peces. Bueno, la palabra de Dios dice que Jesús dice: tráigame eso acá. Entonces mandó que la gente se recostase y tomó los 5 panes y los 2 peces. Y aquí hay un detalle que también lo estuvimos hablando ayer. Y levantando los ojos al cielo. Querida familia, nuestra provisión viene de lo alto.
Todo don perfecto, toda buena dádiva, desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Jesús sabe muy bien de dónde viene la provisión. Jesús sabe muy bien de dónde viene el poder para hacer los milagros. Jesús sabe muy bien que presentando aquel poco alimento que tenía en sus manos, pero en las manos de Dios habría de ser multiplicado. Entonces dice, levantando los ojos al cielo. Segundo, bendijo esos alimentos. El Evangelio de San Juan dice que dio gracias por esos alimentos. Muchas personas se quejan por lo poco que tienen y no disfrutan de ello. Y por eso es que no pueden ser promovidos a lo más, a lo mejor, a lo superior, porque no somos fieles en lo poco. Aquí Jesús, teniendo 5 panes y 2 pececillos, bendice al Padre por esos alimentos, da gracias por esos alimentos. Mientras que sus discípulos dicen, ¿qué es esto para alimentar a tanta gente? 5 panes no alcanzan para alimentar a esta multitud. Jesús los toma en sus manos y los presenta delante de Dios, dándole gracias. Bueno, y luego de dar gracias, entonces parte esos panes y se los entrega a sus discípulos para que sus discípulos también les den a la multitud. Y entonces así se alimenta, dice la palabra de Dios, que 5,000 hombres, sin contar mujeres ni niños. O sea, es una multitud, querida familia, la que Jesús alimenta con 5 panes, con 2 pececillos. Pero ¿qué pasa? Es que aquí hay una actitud hermosa de parte de nuestro Señor. Primero, reconocer de dónde viene su provisión, de lo alto, del Padre de las luces, aquel que abastece, que cuando abre su mano nos sacia de bien. Segundo, dar gracias, bendecir a Dios por esos alimentos, por poco que sea. Da gracias al Padre por su provisión, por su sustento, porque nunca lo ha dejado, porque nunca lo ha abandonado. Y tercero, repartir, ser generoso, dar, abrir la mano para bendecir a otros, porque Jesús hubiera podido decirle a sus discípulos, no, guardemos esos 5 panes y esos 2 pececillos para nosotros, despidamos a la multitud y ahora cuando se vayan todos, entonces nos comemos nosotros este poco que tenemos. Pero no lo hizo, no lo retuvo para sí, lo dio, lo repartió. Y en esa dinámica de abrir la mano para dar, entonces recibía más de parte de Dios. Al final, dice la palabra del Señor, que sobraron 12 cestas llenas de panes, 12 cestas llenas de todos esos sobrantes de pan, de pedazos. ¡Qué milagro tan extraordinario! Querida familia, la oración trae respuesta. La oración mueve la mano de Dios. Aquí, el tipo de oración que Jesús hace es una oración de gratitud. Es una oración de reconocer que la provisión viene de lo alto. Es una oración de acción de gracias. Es una oración de dependencia. Es una oración de entender que no depende de nosotros, depende de Dios que hace los milagros extraordinarios. Les invito para que todos los días podamos ver la gloria de Dios y los milagros de Dios, fruto de oraciones sinceras, salidas de corazones agradecidos. Que el Señor continúe bendiciéndonos. Te invitamos a seguir descubriendo el mensaje restaurador que Dios tiene preparado para tu vida. En cualquiera de nuestras reuniones, para mujeres, parejas, jóvenes, niños, emprendedores y también en nuestras reuniones familiares. Somos familia, somos iglesia, somos